Hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica. Hoy somos el tercer país con más muertes en el mundo. Todo esto ha ocurrido frente a un gobierno federal que, durante más de 5 meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. Falló la estrategia de contención. Fallaron las medidas sanitarias. Mientras que el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones. La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias. Esta crisis que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, sin duda es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención y atención, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes que privilegiar la vida. Por eso, los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando. Ustedes prometieron esperanza y bienestar, y sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar. Durísima carta de 9 gobernadores sin ningún antecedente en la historia reciente en México. 9 gobernadores se fueron duro y a la cabeza del doctor López-Gatell y piden que se vaya. Estos son los 9 gobernadores que firmaron la carta. Eran 10, pero el de Chihuahua finalmente no. Está el gobernador de Aguascalientes, Miguel Riquelme de Coahuila, Ignacio Peralta de Colima, José Rosa Saizpuro de Durango, Diego Sinue Rodríguez de Guanajuato, Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. En la carta original aparecía también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pero él aclaró que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que por error, así dijo Javier Corral, se incluyó su firma. Como sea, son 9 gobernadores, 9, los que esta noche piden la renuncia del encargado de encabezar la estrategia nacional contra el coronavirus. La carta no tiene destinatario, pero pues cabe suponer que va dirigida al único que puede hacer rodar la cabeza del doctor López-Gatell, el presidente López Obrador. El doctor López-Gatell respondió así. Es natural, es parte de la naturaleza humana que todas y todos, y estoy seguro que estos 9 gobernadores tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo ante la realidad, dado que las decisiones específicas de ellos y de los otros gobernadores, de los otros 23, involucran el éxito o el no éxito del manejo de la epidemia, porque ellos son autoridades sanitarias. Bueno, pues buenas noches. Ahí está la carta, 9 gobernadores, ahí está la respuesta del doctor López-Gatell. Ayer, y aquí presentamos un audio donde el doctor López-Gatell, la Secretaría de Salud, le advertían a los gobernadores que podría haber incluso acciones penales si no respetaban el color de los semáforos. El doctor López-Gatell dijo ayer que no tenía problema con ningún gobernador. Pues esta tarde 9 gobernadores piden, repito, supongo que al presidente López Obrador, que quiten ya, que no siga al frente de la Estrategia Nacional contra el Coronavirus el doctor López-Gatell. La carta se publicó un poco antes de que se conociera la cifra de contagios de hoy por coronavirus. Nunca en los casi 5 meses que llevamos con esta epidemia, nunca se había registrado una cifra tan alta de contagios en 24 horas. Ahí la tienen en pantalla. La dejamos unos segundos junto con la curva
que no baja. Dirá el gobierno que ya no está creciendo y puede tener razón, pero sigue estabilizada en el orden de los 6,000, 7,000, 8,000 casos diarios. México se acerca al 500,000 de contagiados. Y bueno, y ese no es el dato más duro del día. El dato más duro del día es el de los muertos. 688 mexicanos perdieron la vida por coronavirus en las últimas 24 horas. Todo esto en las cifras oficiales del gobierno, con lo cual el total acumulado es, ahí está en pantalla, 46,688 mexicanos muertos por coronavirus, con lo cual México en la estadística mundial se coloca como el tercer país con más muertos por coronavirus. Hoy México superó al Reino Unido. Hace unos meses, y lo decíamos aquí, parecía imposible que México alcanzara, pero ni remotamente lo pensábamos, que alcanzara el número de personas muertas al Reino Unido. Este viernes, el último día de julio, lo hizo. El 6 de mayo, México tenía poco más de 2,700 muertos por coronavirus y Reino Unido tenía más de 30,000, una diferencia de 27,000 personas fallecidas. A partir de ese día, el aumento en Reino Unido comenzó a desacelerarse y en México siguió aumentando rápidamente. Hoy, 87 días después, México tiene en las cifras oficiales 46,688 muertos y Reino Unido 46,204. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No sé si haya posibilidad, y si nos permiten ustedes, de volver a ver esta pieza de 20 segundos, 30 segundos que preparó Sofía Enríquez, que es la persona de nuestro equipo que se ha encargado de seguir día con día la estadística, para preguntarnos y volvernos a preguntar con ustedes qué pasó cuando vemos cómo estábamos en relación con el Reino Unido y cómo estamos hoy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La podemos volver a ver? Adelante. El 6 de mayo, México tenía poco más de 2,700 muertos por coronavirus y Reino Unido tenía más de 30,000, una diferencia de 27,000 personas fallecidas. A partir de ese día, el aumento en Reino Unido comenzó a desacelerarse y en México siguió aumentando rápidamente. Hoy, 87 días después, México tiene en las cifras oficiales 46,688 muertos y Reino Unido 46,204. ¿Qué pasó? Y tomamos la fecha del 6 de mayo porque fue el día en que la diferencia entre personas muertas entre el Reino Unido y México fue más grande. Y además, el 6 de mayo era uno de esos días cuando el doctor López-Gatell, hoy cuestionado, hoy 9 gobernadores pidieron su cabeza, el 6 de mayo, cuando el doctor López-Gatell decía que por esos días, 4, 6, 8, 10 de mayo, alcanzaríamos el tope de contagios. En fin, y por fortuna, hay una historia y hay una persona que no se suma a esa lista. A mediados de mes, el 15 de julio, presentamos aquí la historia del señor Vicente Vélez. Seguramente, si usted nos acompaña, la recordará. Un señor de 63 años, contagió de coronavirus, se contagiaron también su esposa y 2 hijos, pero ellos se recuperaron. El señor tuvo problemas muy graves. Ellos viven en la comunidad de San Salvador, Cuauhtémoc, en Milpalta, una zona con alto contagio, y pues parecía muy difícil que el señor sobreviviera. Pidió a través de esta pantalla si se le podía ayudar para conseguir equipo de oxigenación. De inmediato, ustedes, nuestros televidentes, respondieron, llegó el equipo y 15 días después, 16 días después, último día de julio, este es don Vicente. 77 está saturando y va para abajo. ¿Se empieza a sentir mal? Sí, se me empieza, siento dolor en el pecho.
El 16 de junio, don Vicente Vélez tuvo una sola certeza: moriría pronto. Pero don Vicente se equivocó. Con todo respeto, don Vicente, ¿pensó en su muerte usted? Sí pensé. Pensé en el momento que mis hijas me hicieron el comentario, si yo me iba al hospital, sí pensé en la muerte. Dije, bueno, si voy al hospital, puedo morir. Era, ahora sí, un 80-20 que yo quedara en el hospital a que saliera un 20%. Por eso todo se llevó a cabo aquí en la casa. El doctor vino y les dijo cómo estaba yo. Mis hijas me dijeron, papá, si no te hace el medicamento, te vas a tener que ir al hospital y te van a intubar. Y el doctor dijo, si ustedes deciden y él decide, ok, pero cuando una persona se intuba en el hospital, es muy raro que salga. Entonces decidieron dar la pelea en casa. Cuando lo conocimos hace 2 semanas, el hombre estaba a mitad de la pelea. Ya sin dinero por los gastos en medicamentos, estaba urgido de un concentrador de oxígeno que le ayudara a respirar por las noches. Un televidente de Imagen Noticias ofreció el aparato en préstamo que aún necesita don Vicente para dormir, cuando su saturación sin apoyo desciende por debajo de 80%. Bueno, estamos viendo aquí ya al paciente, José Luis Vélez Ortiz, en el cual vemos una saturación ya con puntas nasales de 90. ¿Cuánto está saturando? Ahorita estoy saturando 89. Sin oxígeno. Sin de apoyo. oxígeno. Aquí está su concentrador. Sí, este es mi concentrador y prácticamente cuando hago mi ejercicio empiezo a saturar menos, llego a 75, 80. Entonces el doctor Donatiu Retana me dijo, cuando baje a 75, haz tus ejercicios de respiración. Si no sube, ponte el oxígeno. Como todo combate a muerte, don Vicente no lo ha ganado sin heridas. Él y su esposa seguirán el resto de sus vidas con una bronquitis crónica, pero vivirán para ver crecer un poco más a sus nietos, para jugar con sus perros y para respirar hondo, bien hondo, el aire fresco de Milpalta. Pues yo le digo a mi esposa, a lo mejor todavía tengo que pagar mucho aquí en este mundo, por lo cual pues no puedo irme. Pues ahí está don Vicente, ahí está, parece que va a ganarle esta batalla al coronavirus. De nueva cuenta, muchas gracias a todas las personas que llamaron de inmediato para decir que ellos pagaban este aparato que necesitaba el señor, pues para poder tener una buena oxigenación. Y muchísimas gracias también a las personas que llamaron desde anoche, que presentamos otra historia, la del señor Jesús Villavicencio, este campesino de la zona de Salazar, en el Estado de México, que tiene a su esposa, también internada desde hace 2 meses, en un hospital público de Metepec, y al que le están cobrando alrededor de un poco más de 900,000 pesos. Muchas gracias, porque también habló una gran cantidad de televidentes, hablaron diputados como Sergio Mayer, hablaron figuras de medios de comunicación como Maxim Goodside, en fin, habló mucha gente para apoyarlo. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver cómo quedó el semáforo que presentaron esta noche en la conferencia de prensa. 16 estados van en naranja, ayer eran 15, hoy quedaron 16. Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala son los estados que van, según el gobierno federal, a color naranja. Todos los demás quedan en color rojo. La única diferencia con el mapa que presentamos ayer es la Ciudad de México. El gobierno federal, en el mapa de anoche, proponía poner a la ciudad en rojo, pero finalmente lo dejaron en naranja, como lo había pedido y había adelantado además que se haría en la ciudad, lo había adelantado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En cambio, cosas raras. En el caso de Yucatán, el gobierno federal lo dejó en rojo.
aunque también ayer el gobernador Mauricio Vila había dicho que seguirían en naranja. La mitad del país en rojo, la mitad del país en naranja. Sobre la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió hoy mantener las medidas para que la capital no regrese a semáforo rojo y además presentó esta proyección. Quiero presentar por qué es tan importante respetar las medidas sanitarias. Esta nueva gráfica que les presento es un modelo epidemiológico para la Ciudad de México, donde las barras azules representan las hospitalizaciones diarias desde abril. Las 3 líneas del lado derecho significan distintos escenarios que pueden ocurrir en la ciudad para los siguientes meses. Si nos cuidamos, podemos caminar hacia la línea verde, que va disminuyendo poco a poco las hospitalizaciones. Pero si no somos responsables, corremos el riesgo de empezar a aumentar, como lo muestra la línea morada. Qué cosa, a ver, de nueva cuenta, a ver si podemos ver esta gráfica que presentó la jefa de gobierno. Vean que en todos los casos la proyección es hasta el mes de diciembre, incluso hasta enero del próximo año. Y esa línea terrible, la línea superior podríamos ir a casi el triple de ocupación en los hospitales y eso implicaría el cierre de actividades. Así que la esperanza de regresar a un semáforo verde, cuando menos en la Ciudad de México, se ve poco probable. Como sea, la capital queda en semáforo naranja. El panorama no solo de México, sino del mundo, no es nada luminoso. Esto dijo la Organización Mundial de la Salud, esto dijo la cabeza de la Organización Mundial de la Salud. The pandemic is a once-in-a-century health crisis, the effects of which will be felt for decades to come. Many countries that believed they were past the worst are now grappling with new outbreaks. Some that were less affected in the earliest weeks are now seeing escalating numbers of cases and deaths. Décadas, generaciones, en fin, pues bueno, dejamos ahí coronavirus esta noche en la que México supera al Reino Unido en personas muertas y nos colocamos en un triste lugar mundial al lado de Estados Unidos y de Brasil y con cuestionamientos muy serios a los 3 jefes de Estado de estos 3 países a quienes se les reprochará que, cuando menos en un inicio, no tomaron muy en serio la pandemia. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away, and we're not going to see it again, hopefully, after a period of time. You know, there are some viruses and flus that came and they went for a vaccine, they never found the vaccine, and they've disappeared. They've never shown up again. They die too, like everything else. Muita gente tem morrido em casa porque não vai ao hospital buscar o tratamento com medo do vírus. Então o número de óbitos tem aumentado muito por outras causas, não pelo vírus, mas sim pelo medo do vírus. O pânico também mata. Hay que abrazarse. No pasa nada, o sea, y así. 4 de marzo, hoy en la mañana, le volvieron a preguntar al presidente López Obrador sobre el cubrebocas y esto respondió. Los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo el tapaboca. ¿Sí? También esta mañana un grupo de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud protestaron frente a la Secretaría de Gobernación, esto en Bucareli, fueron a pedir que Gobernación interceda por el médico Gerardo Vicente Grajales, esta historia que hemos llevado
Este doctor preso en Tuxtla Gutiérrez, acusado de supuesto abuso de autoridad. Ayer un juez de Chiapas ordenó dejar preso al doctor al menos 4 meses en lo que sigue la investigación de su caso. Los manifestantes fueron recibidos, dialogaron con autoridades de gobernación, quienes, según esto, se comprometieron a revisar a fondo la situación legal del doctor Grajales. En la protesta participó el hijo del doctor. Porque él es mi papá y él siempre va a ser un héroe. Yo lo voy a apoyar con todo mi corazón. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Que saquen a mi papá, por favor. También hubo manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez. Por tercera ocasión, médicos y enfermeras marcharon para exigir la liberación del doctor Grajales. La Federación de Colegios Médicos de Chiapas pidió al gobernador, a Rutilio Escandón, que haga algo, que interceda en el caso. Otro grupo de médicos marchó en Tapachula. Está frío. Y ahora sí terminamos coronavirus, como lo hacemos todas las noches, con el gráfico mundial. Más de 17 millones de contagios en el mundo acercándose a los 700,000 muertos por coronavirus, acercándose a cifras de conflagraciones bélicas de otros tiempos. Estados Unidos, más de 4,5 millones de personas contagiadas, 153,000 muertos, y ahí queda el registro de México frente al Reino Unido. Lo superamos ya por una buena cantidad de contagios, y desde este duro 31 de julio lo superamos en personas muertas. En cuanto a las cifras de las últimas 24 horas, pues Estados Unidos y Brasil no paran, ni en contagios ni en muertes. Lamentablemente, aunque estamos lejos de esas cifras, lamentablemente México es tercer lugar. En otras cosas, esta mañana regresaron mujeres a protestar a las calles. Unas 150 marcharon del Monumento a la Revolución, al Zócalo. Era una manifestación para reclamar la decisión que tomó el miércoles la Suprema Corte de Justicia al desechar un proyecto que ordenaba al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto. Aunque los ministros turnaron el amparo a otro ministro que deberá presentar un nuevo proyecto, bueno, de todas formas las mujeres se inconformaron, salieron a las calles. Ahí están las imágenes, no son imágenes de stock, no son imágenes de marzo, no son imágenes de hace 2 meses, son imágenes de esta mañana. Iban escoltadas por la policía de la ciudad. Al llegar al Zócalo, pues hubo otra vez destrozos, además destrozos en el edificio del gobierno de la ciudad, y pues la policía tuvo que intervenir. En este enfrentamiento, una de las mujeres policías que trató de contener a las mujeres también resultó herida. Se llama Alondra Gallegos, fue golpeada con un martillo, le pegaron con un martillo en la mano. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esta mujer policía tuvo que ser atendida por paramédicos y es posible que tenga una fractura. Bueno, vamos a ver estas imágenes, las tomó hoy el fotógrafo Rodolfo Valtierra. Es una pelea que se dio pues poco después ahí en el centro, por esa zona por donde protestaban, en la calle de Uruguay, muy cerca del eje central, en el mero centro de la Ciudad de México. ¿Por qué se pelearon? Los testigos dijeron que solo fue porque se miraban feo, se vieron feo y se trenzaron así. De acuerdo con Rodolfo Valtierra, que tomó estas fotografías, nadie se acercó a separarlas. En otras cosas, esta noche el Cruz Azul, el equipo de fútbol, salió al estadio de Pueblas, así saltó a la cancha con una manta
en apoyo al director general de la cooperativa, Guillermo El Billy Álvarez. Ahí está el mensaje. Hoy más que nunca somos un equipo, estamos contigo, Billy. Esto ocurrió momentos antes de que comenzara el partido contra el Puebla. Esta foto y el mismo mensaje fueron subidas a sus redes sociales. Ahora vamos a ver en unos momentos la parte del fútbol, pero queda esta imagen. Billy Álvarez está acusado de delincuencia organizada. Billy Álvarez es buscado por las autoridades mexicanas y si dan con él, si lo detienen, es probable que vaya al penal de alta seguridad de Almoloya y el equipo de fútbol hoy lo respalda así. Por cierto, hoy el grupo de socios de la cooperativa Cruz Azul anunció que creó un comité para administrar las empresas de la cooperativa, esto debido a la orden de aprehensión en contra del Billy Álvarez por, como decíamos, delincuencia organizada, lavado de dinero. Los socios explicaron que la directiva de la cooperativa no está acéfala y que con la creación de este comité buscan enviar un mensaje de confianza a sus clientes y proveedores. Esta noche todo apuntaba, hasta hace unos momentos, desafortunadamente no podemos dar confirmada al 100 esta noticia, pero todo apunta a que Guillermo Álvarez enviará su renuncia a la dirección general de la cooperativa Cruz Azul. Si hay algo más, lo informaremos en unos minutos. Bueno, en otras cosas, anoche informamos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra los exfuncionarios Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino, colaboradores del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna. Hoy el presidente informó que aquí en México también se les está investigando. Tengo información de que sí, la Fiscalía está llevando a cabo una indagatoria en el caso de García Luna. Hay una investigación, incluso la solicitud de extradición y también de el equipo que lo rodeaba, de modo que es muy probable que existan investigaciones. Una hora más tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, tuiteó: la Unidad de Inteligencia Financiera presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde abril. En diciembre de 2019, en contra de García Luna. Las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del presidente, que es combatir la corrupción. Y por la tarde, la Fiscalía General de la República informó a través de un comunicado que desde el año pasado investiga a García Luna y a 5 personas más, incluidos Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. La Fiscalía informó que además investiga 5 empresas vinculadas con estos personajes y que están recabando información en México y Estados Unidos para eventualmente imputar a Genaro García Luna. Es decir, hasta ahora solo hay órdenes de aprehensión contra estos personajes en Estados Unidos. El gobierno de México informó que firmó un convenio con la ONU para la compra, como dicen, la compra consolidada de medicamentos. Con esto, la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios y Proyectos va a estar a cargo de todo el proceso, va a encargarse de las licitaciones internacionales, buscará los mejores precios, negociará con los vendedores y supervisará la compra de medicamentos. El convenio es por casi $7,000 millones para comprar los medicamentos que se van a distribuir. Todo esto es para el próximo año. Esta unidad de la ONU se llevará una comisión de 1.25%. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aclaró que no se excluye a la industria nacional y que podrá participar en estas licitaciones siempre y cuando cumpla con altos estándares de calidad y honestidad. Esa es la información. Y bueno, antes de ir a una pausa, era una noticia que tenía que dar ella, no la teníamos que dar nosotros, y es una respuesta a las muchas personas que nos han preguntado por qué ya no sale con nosotros nuestra queridísima Cristal Mendívil. Cristal tuiteó: no era rumor, Aarón Guti y yo seremos papás, Dios mediante. Por eso no estoy en la conducción. Máximos cuidados ante la pandemia.
me agradece y agradece desde luego a Imagen Televisión que le permitimos, bueno, yo no, vivir mi embarazo en casa. Gracias también a quienes han preguntado por mi salud. Quien le permite eso es desde luego Imagen Televisión, es Grupo Imagen, y yo lo único que tengo que decir y decirle a nuestra queridísima Cristal Mendívil es lo mejor de lo mejor para ella y para Aarón. Mucha suerte, la extrañamos y la extrañamos mucho, la queremos mucho y ojalá algún día vuelva a estar en esta mesa, aquí donde se sentaba, aquí con nosotros. Un abrazo, un beso y mucha suerte, Cristal. Hacemos una pausa, regresamos ahora sí con la parte del fútbol, del Cruz Azul y con la noticia, y luego dicen que son fake news, con la noticia de que detienen en España al expresidente Peña Nieto. Volvemos. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Hay una gran ansiedad en algunos por ver en la cárcel a poderosos funcionarios de gobiernos anteriores y eso provoca situaciones como la que se vivió esta mañana cuando tomó fuerza la versión de que el expresidente Peña Nieto estaba bajo custodia de la policía de España. En minutos, esa supuesta custodia se convirtió en el expresidente Peña Nieto está detenido en España. Reporteamos 3 minutos y obtuvimos esta respuesta que de inmediato subimos a nuestras redes sociales. Fuentes del gobierno mexicano nos aseguran que es absolutamente falso que el expresidente Peña Nieto se encuentre bajo custodia de las autoridades españolas. Bueno, minutos después de este tuit le preguntaron sobre el tema al presidente López Obrador y al canciller Ebrard. No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido. No tenemos información de que sea veraz esa información, ese dato que usted nos está dando. Okay. En este momento no tenemos ese dato. Y si ellos dos no sabían nada a esas horas, pues es que no había pasado nada, como no pasó nada. Y hoy hubo al menos otras 2 fake news ligadas a personajes del viejo régimen neoliberal, supuestamente en graves problemas. Hoy, este viernes, cuando por enésima ocasión se rompió la marca de contagios y cuando México superó al Reino Unido en muertos por coronavirus. Y ante eso, antes se decía pan y circo, ahora es cárcel y circo. Se quedan con qué importa. Gracias, buen fin de semana. ¡Ánimo!